Muy buenas tardes y bienvenidos a este canal, un canal especializado en la materia de derecho administrativo y financiero. Para todos aquellos que aún no me conocéis, mi nombre es Encarnación Troyano y hoy en este vídeo vamos a estudiar una masterclass sobre la expropiación forzosa. En esta masterclass vamos a estudiar tanto el procedimiento general como los procedimientos especiales. La expropiación forzosa se regula en la Ley 16 de diciembre de 1954 y en su reglamento de 26 de abril de 1957. Nosotros en este vídeo vamos a ir completando la expropiación forzosa tanto por la ley como por el reglamento. Las personas que intervienen en este procedimiento general de la expropiación forzosa son, por un lado, el expropiante, que es el órgano que tiene la capacidad para poder expropiar. Los únicos titulares que tienen la capacidad para poder expropiar son el Estado, la provincia y el municipio. En el caso del Estado corresponde al subdelegado del Gobierno la representación del Estado en los expedientes expropiatorios, salvo en los casos en que se establezca la competencia de otra autoridad distinta que en su caso establezca una ley, el reglamento de expropiación forzosa o una norma especial con rango de decreto. En el caso de la provincia y el municipio, corresponde al Pleno si se trata de adoptar acuerdos en materia de expropiación que se puedan recurrir en vía administrativa o contencioso. Y, sin embargo, corresponderá al presidente de la Diputación o al alcalde en todos los demás casos. Otra de las personas que interviene en la expropiación es el beneficiario. Tenemos que tener en cuenta que el requisito principal para que se pueda llevar a cabo una expropiación es la declaración de utilidad pública o de interés social de dicha expropiación. Pues bien, el beneficiario es la persona que representa ese interés social o esa utilidad pública y que está autorizado por la Administración para llevar a cabo la actividad o servicio público de que se trate. Podrán ser beneficiarios por causa de utilidad pública las entidades y concesionarios a los que se reconozca legalmente esta condición. Y por causa de interés social, además de todo lo anteriores, cualquier persona natural o jurídica en la que concurran los requisitos señalados por la ley especial necesaria a estos efectos. La condición de expropiante y beneficiario puede coincidir o no. En el caso de que coincida, estaríamos hablando, por ejemplo, de que el ayuntamiento será el que lleva a cabo la expropiación y además será el que se beneficie de ella. Y en el caso de que no coincida, sería, por ejemplo, un ayuntamiento que sería el que llevaría a cabo la expropiación, pero el que se va a beneficiar de esa expropiación es una persona física. En este caso, en el caso de que no coincida, es importante tener en cuenta lo que corresponde a uno u otro. El expropiante, que sería el Estado, la Diputación Provincial o el Ayuntamiento, ejercerá la expropiación en favor del beneficiario una vez que éste lo solicite. Decidirá las obligaciones del beneficiario respecto al expropiado y adoptará todas las demás resoluciones que impliquen ejercicio de dicha potestad. Sin embargo, al beneficiario le corresponde solicitar de la respectiva administración expropiante la iniciación del expediente expropiatorio en su favor. Le corresponde también impulsar el procedimiento e informar a su arbitrio sobre la incidencia y pronunciamiento del mismo. Le corresponde también formular una relación concreta e individualizada en la que se describan los bienes y derechos que considere de necesaria expropiación. Convenir libremente con el expropiado la adquisición por mutuo acuerdo y de forma amistosa de los bienes y derechos que son objeto de expropiación. Actuar en la determinación del precio y pagar la cantidad fijada. Abonar la indemnización de demora que legalmente procedan por retrasos que le sean imputables. La obligación y derechos derivados de la reversión, que después estudiaremos en qué consiste este concepto. Y todos los demás derechos establecidos en la ley. Y por último, en la expropiación también interviene lógicamente el expropiado, que es el propietario o titular de derechos reales e intereses económicos directos sobre las cosas expropiables o titular del derecho objeto de la expropiación.
La Administración considera titular o propietario a quien conste en registro público o un registro fiscal como tal y al que lo sea público y notoriamente. Una vez que ya sabemos las personas que intervienen en la expropiación forzosa, vamos a estudiar el procedimiento general de la misma. Y para llevar a cabo dicha expropiación forzosa es indispensable, como hemos dicho ya anteriormente, la previa declaración de utilidad pública o criterio social del fin para el que se vaya a utilizar el objeto expropiado. Esta declaración llevará consigo la autorización para expropiar los bienes o derechos necesarios para la realización de la obra o el establecimiento de los servicios. Hay que tener en cuenta y diferenciar si los bienes que se vayan a expropiar son inmuebles o muebles. Si los bienes de la expropiación fueran inmuebles, respecto a la utilidad pública, hay que tener en cuenta lo siguiente. La regla general es que la declaración de utilidad pública deberá hacerse mediante una ley aprobada en Cortes. Pero hay unas excepciones. La primera de ellas es cuando se trate de obras y servicios en los planes del Estado, de la provincia o del municipio, se entenderá implícita la declaración. Otra excepción será cuando por ley se haya declarado genéricamente la utilidad pública para categorías o clases determinadas de obras, de servicios o concesiones. Bastará el reconocimiento de la utilidad pública en cada caso concreto, mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, salvo que las leyes que lo regulen hubieran dispuesto otra cosa. Y por último, la última excepción es cuando en las disposiciones especiales que regulen la expropiación sobre urbanismo, colonización y fincas mejorables, se establezca una forma diferente en cuanto a la declaración de utilidad pública. Continuando con los bienes inmuebles, respecto al interés social, hay que tener en cuenta lo siguiente. La regla general es que deberá ser declarado mediante una ley de forma expresa y singular. Pero hay dos excepciones. La primera de ellas es que cuando en virtud de ley se hubiera declarado de forma genérica el interés social de categoría o clases determinadas de obras, servicios o concesiones, aquella declaración llevará implícita la facultad expropiatoria y bastará el decreto acordado en Consejo de Ministros para su aplicación en cada caso concreto. Y la segunda excepción es cuando se haya declarado específicamente por una ley la oportunidad de que un bien o una clase de bienes se utilicen para una determinada función social y el propietario lo esté incumpliendo. En este caso, no será necesario el requisito de su previa declaración formal. Si el objeto de la expropiación fueran bienes muebles, la regla general es que la utilidad pública y el interés social deberá declararse de forma expresa y concreta para cada caso concreto y se hará mediante ley. Y la excepción es que se haya autorizado la expropiación para una categoría o clase especial de bienes, que en este caso bastará un decreto acordado en Consejo de Ministros. Una vez declarada la utilidad pública o el interés social, la Administración resolverá sobre la necesidad concreta de ocupar los bienes o de adquirir los derechos que sean estrictamente indispensables para el fin de la expropiación. El beneficiario de la expropiación, que ya hemos estudiado quién era, estará obligado a formular una relación concreta e individualizada. Y en esa relación se expresará el estado material y jurídico de cada uno de los bienes o derechos, los nombres de los propietarios o de sus representantes, su residencia y domicilio y la de todos aquellos que sean titulares de algún derecho o interés indemnizable afectado a la expropiación. Una vez recibida dicha relación, el subdelegado del Gobierno abrirá una información pública durante un plazo de 15 días. Cuando se trate de una expropiación realizada por el Estado, dicha relación habrá de publicarse en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la provincia respectiva, y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia, si lo hay, comunicándose además a los ayuntamientos en cuyo término radique la cosa que se vaya a expropiar para que la fijen en el tablón de anuncios.
Los que sean titulares de derechos que estén afectados por la expropiación podrán durante ese plazo de 15 días aportar cuantos documentos permitan la rectificación de los posibles errores que se consideren cometidos en la relación que se hubiera hecho pública. Al finalizar el plazo de alegaciones, se abrirá otro plazo de 20 días en el que se cumplirán los siguientes trámites. Examen y calificación de los fundamentos de la oposición a la necesidad de la ocupación de los bienes o derechos afectados por la relación hecha pública. Rectificación y complemento de los derechos que, sobre la titularidad de los bienes o derechos y sus características materiales o legales, procedan como resultado de las alegaciones de los particulares que hayan comparecido. Incorporación al expediente de certificaciones u otros documentos de comprobación que se extiende por los registros de la propiedad, fiscales u otras dependencias públicas. Una vez cumplidos los trámites y dentro del plazo de esos 20 días, se resolverá por el subdelegado del Gobierno, previo informe de la Abogacía del Estado, sobre la necesidad de ocupación. Este acuerdo de necesidad inicia el expediente expropiatorio y será publicado y notificado a los expropiados. La publicación se hará de la misma forma que hemos estudiado para el trámite de información pública que hemos visto anteriormente. Y será obligatorio notificárselo de forma individual a los expropiados, en la parte que a cada uno le afecte la expropiación, y podrá realizarse de la siguiente forma: por entrega al interesado o a su representante, por agente público, del traslado de la resolución administrativa. Si no fuera hallado, se hará la notificación al familiar, empleado mayor de edad que se encontrara en el domicilio del destinatario de la notificación, o a un vecino, a presencia y firma de otros vecinos. Y se puede realizar también por el servicio de correos con certificado con acuse de recibo. Si no se conoce a los titulares o no se conoce su domicilio, la notificación se hará mediante edicto en el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de anuncios del ayuntamiento en cuyo término radique los bienes. La notificación debe contener el texto íntegro de la resolución, los recursos que procedan contra la misma, la autoridad o el organismo ante el que hayan de formularse esos recursos y el plazo concedido para su interposición. La omisión o el error en la notificación de cualquiera de los requisitos expresados producirá su nulidad, salvo que el interesado hubiera utilizado en tiempo y forma los recursos procedentes. Este acuerdo de necesidad podrá impugnarse mediante recurso de alzada ante el titular del departamento al que pertenezca la competencia de la obra, del fin o del servicio determinante de la expropiación. El plazo para interponerla será de 10 días contados a partir de la fecha de notificación del acuerdo y deberá resolverse en un plazo de 20 días. Es muy importante que tengáis en cuenta que el recurso produce efectos suspensivos, en tanto no se notifique su resolución, que habrá de ser expresa en todo caso. Pero el procedimiento continuará su tramitación en cuanto se refiere a los bienes o derechos cuyos titulares no hubieran deducido el recurso de alzada contra el acuerdo de la necesidad de ocupación. Una vez firme el acuerdo de necesidad para llevar a cabo la expropiación, se deberá determinar el justo precio. Para ello, se abrirá un expediente de justiprecio el día siguiente de la firmeza del acuerdo de iniciación. Se llevará a cabo un procedimiento aparte que comenzará describiéndose el bien concreto que haya de expropiarse. Para ello se abrirá un expediente individual a cada uno de los propietarios de los bienes que se vayan a expropiar y la Administración requerirá a los propietarios para que en el plazo de 20 días, a contar desde el siguiente al de la notificación, presenten una hoja de aprecio en la que se concrete el valor en que estimen el objeto que se expropia, pudiendo alegar lo que crean conveniente. Una vez presentado el precio a la Administración, ésta puede aceptar el precio, en este caso se entenderá determinado definitivamente el justo precio y procederá al pago del mismo. O puede rechazar el precio. En este caso, extenderá una hoja de aprecio fundada en el valor del objeto de la expropiación y se notificará al propietario
y éste tendrá un plazo de 10 días para aceptarla, continuando el procedimiento, o para rechazarla. En este caso se pasará el expediente del justiprecio al Jurado Provincial de Expropiación. Este jurado, una vez analizada la hoja de aprecio formulada por los propietarios y por la Administración, decidirá sobre el justo precio que corresponda a los bienes o derechos objeto de la expropiación. Y lo hará en un plazo de 8 días hábiles que comenzará a contarse desde el siguiente al que el expediente de justo precio haya sido registrado de entrada en el Jurado Provincial de Expropiación. La resolución que dicta dicho jurado deberá ser motivada y se notificará a la Administración y al propietario, y pondrán fin a la vía administrativa, procediendo contra la misma solo el recurso contencioso administrativo. Una vez determinado el justo precio, remitirá el expediente al ministerio que corresponda o al de la Diputación Provincial o Ayuntamiento que hayan acordado la expropiación. Una vez firme el precio de la expropiación, la Administración que vaya a realizar la expropiación se dirigirá a los beneficiarios notificándoles el lugar y la fecha en que habrán de realizar el pago. Recibido en la provincia el libramiento para el pago de la expropiación, el subdelegado del Gobierno o delegado de la Administración, que tenga atribuida la facultad de expropiar, fijará el día en que se haya de proceder al pago y se publicará en el Boletín Oficial de la provincia y se avisará al alcalde del término correspondiente remitiéndole la lista de lo interesado. El alcalde se dirigirá a cada uno de estos y les dará conocimiento del día, hora y local en que se haya de verificar el pago. En ese día, hora y lugar se reunirá el alcalde, el representante del expropiado o delegado autorizado, el pagador, el secretario del ayuntamiento y lo interesado, y se procederá al pago de las cantidades asignadas. En el caso de que alguno de los interesados tuviese algo que objetar, se suspenderá el pago de la expropiación y se le advertirá del derecho a elevar la reclamación que proceda. Hay que tener en cuenta que el pago de la cantidad determinada se tiene que llevar a cabo en el plazo de 6 meses desde que se determinó el justo precio. También tenéis que tener en cuenta que la cantidad que haya de pagarse puede ser consignada en la Caja General de Depósitos a disposición de la autoridad o del tribunal competente cuando se dé alguno de los siguientes supuestos. Cuando no concurra al acto del pago el propietario o el titular interesado, por sí o por toda persona que acredite fehacientemente su representación, o cuando rehusare recibir el precio. Si fueran varios los interesados y no se pusieran de acuerdo sobre la cantidad que a cada uno corresponde, o existiera cualquier cuestión o litigio entre ellos, o entre ellos y la Administración. Cuando comparezca el Ministerio Fiscal o personas que no puedan enajenar sin permiso o resolución de la autoridad judicial. Cuando, tratándose de bienes inmuebles, los titulares de carga o derechos reales inscritos en el registro de la propiedad no comparezcan al acto del pago, y en todos los demás casos previstos en las leyes. Una vez hecho efectivo el justo precio o consignado, si se da alguno de los supuestos anteriores, podrá ocuparse la finca. Para ello se notificará a los ocupantes de la finca expropiada el plazo en que deben desalojarla y se extenderá un acta de ocupación de la cosa o derecho expropiado. Cuando hayan transcurrido 6 meses desde la iniciación legal del expediente expropiatorio, sin haberse determinado por resolución definitiva el justo precio, la Administración expropiante, culpable de la demora, estará obligada a abonar al expropiado una indemnización que consistirá en el interés legal del justo precio hasta el momento en que se haya determinado. Si transcurren 4 años sin que el pago de la cantidad fijada como justo precio se haga efectivo o se consigne, habrá de procederse a evaluar de nuevo las cosas o derechos objeto de expropiación. Una vez efectuado el pago o realizada la consignación, aunque hayan transcurrido 4 años, no procederá el derecho a la retasación.
Contra la resolución administrativa que ponga fin al expediente expropiatorio se podrá interponer el recurso contencioso administrativo. Este recurso podrá ser interpuesto por el beneficiario o por cualquiera que hubiera sido parte en el expediente. La demanda deberá fundarse en alguno de los motivos siguientes. Lesión, cuando la cantidad fijada como justo precio sea inferior o superior en más de una sexta parte al que en tal concepto se haya alegado por el demandante en el expediente de justiprecio, o bien por vicio sustancial, de forma o violación u omisión de los preceptos establecidos en la ley. Corresponderá a la jurisdicción contencioso administrativa el conocimiento de los recursos sobre indemnización de daños y perjuicios. Es muy importante que tengáis en cuenta que dentro del procedimiento general que estamos estudiando, tanto la ley como el reglamento regulan un procedimiento urgente de ocupación de bienes. Es necesario para llevarlo a cabo el acuerdo del Consejo de Ministros. Este acuerdo deberá estar debidamente motivado y hará referencia expresa a los bienes a que la ocupación afecta o el proyecto de obra en que se determina y al resultado de la información pública. No procederá recurso alguno, pero los interesados podrán formular alegaciones. La declaración de urgencia podrá hacerse en cualquier momento y en este procedimiento de urgencia hay que tener en cuenta las siguientes reglas. Se entenderá cumplido el trámite de declaración de necesidad de la ocupación de los bienes que hayan de ser expropiados y dará derecho a su ocupación inmediata. Se notificará con una antelación mínima de 8 días a los interesados afectados el día y la hora en que ha de levantarse el acta previa a la ocupación. En el día y la hora anunciados se constituirá en la finca que se trate de ocupar el representante de la Administración, acompañado de un perito y del alcalde o concejal en que delegue, los interesados y propietarios, y levantará acta de todo lo que vaya transcurriendo en la reunión, así como de los documentos aportados. Una vez levantada el acta, la Administración formulará la hoja de aprecio a la ocupación. Efectuado el depósito, la Administración procederá a la inmediata ocupación del bien de que se trata en el plazo máximo de 15 días. Y una vez efectuada la ocupación de la finca, se tramitará el expediente de expropiación en su fase de justiprecio y pago, y se dará preferencia a estos expedientes para su rápida resolución. Una vez que hemos estudiado todos los pasos que se dan en un procedimiento general de expropiación, vamos a continuación a ampliar dos conceptos que han ido saliendo en la explicación del tema, que son el derecho de reversión y el jurado de expropiación. Cuando hablamos de reversión, nos estamos refiriendo a que el primitivo dueño o su heredero pueden recobrar la totalidad de la parte que haya sobrado de la expropiación, mediante el abono a quien fuera su titular de la indemnización que se determine. La reversión se produce cuando no se ha ejecutado la obra o no se ha establecido el servicio que dio lugar a la expropiación. Cuando realizada la obra o establecido el servicio, queda alguna parte sobrante de los bienes expropiados. O bien, cuando desaparezca la afectación de los bienes o derechos a la obra o servicio que motivaron la expropiación. Y no se produce la reversión cuando simultáneamente a la desafectación del fin que justificó la expropiación se acuerde justificadamente una nueva afectación a otro fin que haya sido declarado de utilidad pública o interés social. En este caso, el primitivo dueño puede alegar lo que considere oportuno en defensa de su derecho a la reversión, si considera que no concurren los requisitos exigidos por la ley, o puede solicitar la actualización del justiprecio si no hubiera solicitado la obra o no hubiera establecido el servicio inicialmente previsto. Y tampoco se produce la reversión cuando la afectación al fin que justificó la expropiación a otro declarado de utilidad pública o interés social se prolongue durante 10 años desde la terminación de la obra o el establecimiento del servicio. Para poder entender estos puntos tenéis que tener claro qué significa afectación y qué significa desafectación. La afectación se produce cuando se vincula un bien a una finalidad pública, a un servicio público
o bien a su utilización por un servicio público. Y la afectación puede ser expresa, cuando esa vinculación se declara mediante un acto formal, implícita, cuando el bien ha sido adquirido por la Administración mediante expropiación forzosa, por ser necesario para ejecutar planes de obra o servicios, o puede ser presunta, cuando el bien es utilizado de manera pública por la Administración pública, bien para que lo utilicen los ciudadanos de forma pública, o bien para la explotación de un servicio público. Por su parte, la desafectación implica que un bien que estaba vinculado a un uso general o a un servicio público deja de estarlo, y la desafectación siempre debe ser expresa. El plazo para solicitar la reversión es de 3 meses a contar desde la fecha en que la Administración hubiera notificado el exceso de expropiación, la desafectación del bien o derechos expropiados o su propósito de no ejecutar la obra o de no implantar el servicio. Si no se ha producido la notificación, el derecho de reversión podrá ejercitarse cuando se hubiera producido un exceso de expropiación o la desafectación del bien o derechos expropiados y no hubieran transcurrido 20 años desde la toma de posesión de aquello. Cuando hubieran transcurrido 5 años desde la toma de posesión del bien o derecho expropiado, sin iniciarse la ejecución de la obra o la implantación del servicio. O cuando la ejecución de la obra o las actuaciones para el establecimiento del servicio estuvieran suspendidas más de 2 años por causa imputable a la Administración o al beneficiario de la expropiación, sin que se produjera por parte de estos ningún acto expreso para su reanudación. La competencia para resolver le corresponde a la Administración en cuya titularidad se halle el bien o derecho en el momento en que se solicite aquella o a la que se encuentre vinculado el beneficiario de la expropiación. En cuanto a la toma de posesión del bien o derecho revertido, no podrá tener lugar sin el previo pago o consignación del importe que se determine, que deberá hacerse en el plazo máximo de 3 meses desde su determinación en vía administrativa. Si no se hace, caducará el derecho de reversión y cabe recurso contencioso administrativo. Para inscribir dicha reversión en los registros será suficiente el otorgamiento de escritura pública si lo solicitasen los interesados, o bien la resolución administrativa que la declare y el acta de pago en todos los demás casos. Una vez que hayamos estudiado el concepto de reversión, vamos a estudiar el jurado de expropiación. Se constituye en cada capital de provincia y estará formado en este caso por un presidente, que será el magistrado que designe la audiencia correspondiente, y por 4 vocales, que serán un abogado del Estado de la respectiva Delegación de Hacienda, 2 funcionarios técnicos designados por la Delegación de Hacienda de la provincia, un representante de la Cámara Agraria Provincial, en el caso de que se trate de propiedades rústicas, o bien un representante de la Cámara de la Propiedad Urbana, Cámara de Comercio, Industria y Navegación, colegio profesional u organización empresarial, en todos los demás casos. Un notario de libre designación por el decano del colegio notarial correspondiente y el interventor territorial de la provincia o persona que le sustituya. También se puede constituir dicho jurado en Ceuta y Melilla. Su composición será igual que la anterior, pero en este caso el presidente será el juez de primera instancia. Para que pueda constituirse válidamente y adoptar acuerdos dicho jurado, se necesita en primera convocatoria la asistencia de todos sus miembros y en segunda convocatoria la del presidente y 2 vocales. Y sus acuerdos serán adoptados por mayoría de votos. Los miembros del jurado serán incompatibles con la defensa o el asesoramiento de los particulares en los expedientes de expropiación y deberán abstenerse cuando el expediente sometido a valoración afecte a parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad, o bien cuando tengan algún derecho o interés sobre los bienes que sean objeto de expropiación. Los miembros de este jurado pueden ser recusados bien por el expropiado o beneficiario y el procedimiento es el siguiente. Se interpone un escrito de recusación
por quien sea parte en el expediente de expropiación. En este caso pueden ocurrir dos cosas: que el miembro al que se refiere la recusación encuentre justificada la misma y el jurado la aprobara. En este caso se tendrá por recusado sin más trámite, o bien puede ocurrir que el afectado no estimara justificada la causa. En este caso se tramitará en pieza separada el incidente. Si se da la recusación, se tendrá definitivamente por separado del expediente principal al miembro al que afecte, y no se puede interponer recurso alguno. Si no se declara la recusación, continuará conociendo el expediente principal y este acuerdo sí será impugnable en vía administrativa. En cuanto a las faltas que pueden cometer los miembros del jurado son las siguientes: la ausencia injustificada a las sesiones del jurado de expropiación, que será falta leve cuando no sea reiterada, falta grave en caso de reiteración corregida con apercibimiento, o falta muy grave si la ausencia implicase abandono del servicio. Y pueden cometer también la falta de revelación de datos que los miembros del jurado de expropiación conozcan por razón de su cargo, que en este caso será falta leve, cuando se trate de indiscreción manifiesta, pero irrelevante y no repetida, que no produzca daño al servicio o a las personas. Será falta grave cuando exista reincidencia o produzca evidente perjuicio a los particulares o a la administración, o entrañe riesgo notorio para el prestigio de la función o el interés público. Y será falta muy grave cuando fuese el daño al servicio público o al prestigio de la función. Una vez que ya hemos estudiado el procedimiento general regulado en la Ley de Expropiación Forzosa, pasamos a continuación a estudiar cada uno de los procedimientos especiales que regula la misma ley. Y vamos a comenzar con el procedimiento especial para zonas o grupos de bienes, que se lleva a cabo cuando para ejecutar una obra sea necesario expropiar grandes zonas territoriales o series de bienes que sean considerados como un conjunto. Para que este procedimiento se pueda llevar a cabo es necesario que el Ministerio redacte y apruebe un proyecto. Ese proyecto se presentará al Consejo de Ministros y lo aprobará éste mediante decreto. Una vez acordado mediante decreto, se iniciará este procedimiento especial. Este acuerdo del Consejo de Ministros llevará de forma implícita la declaración de necesidad de la ocupación de los bienes afectados por dicho proyecto y sus reformas posteriores. La Administración General del Estado, al igual que en el procedimiento general para determinar el justiprecio, formulará un proyecto de clasificación de la zona o clase de bienes que se van a expropiar, según la diferente naturaleza de los mismos, asignando precios máximos y mínimos de valoración para cada uno de estos polígonos o grupos así distinguidos, con módulos de aplicación en su caso. Pero en este procedimiento especial, además de su naturaleza económica, se tendrá en cuenta la situación, la calidad o clase de los terrenos o de los bienes, su producción, cultivos, rendimiento, valor en venta, la riqueza imponible, la cuota de contribución que le corresponda y todas las demás características que le sean homogéneas. La clasificación de los bienes tiene que comprender los precios máximos y mínimos de valoración de cada polígono o grupo de bienes, con sus correspondientes módulos de aplicación. Los precios se fijarán por los peritos que designe el propio beneficiario. Sobre el proyecto que se ha llevado a cabo de precios máximos y mínimos, la Administración Pública publicará edictos en el Boletín Oficial de la provincia donde radican los bienes para abrir el trámite de audiencia pública, y en dicho edicto se expresará el lugar, el día y la hora en que podrá ser examinado el proyecto por lo interesado. En el Boletín Oficial del Estado también se publicará un extracto de los edictos. Este proyecto se notificará también a los ayuntamientos y entidades corporativas y sindicales que tengan jurisdicción sobre las zonas e intereses afectados y se le hará remitiendo una copia del proyecto para que les den la publicidad necesaria para que llegue a conocimiento de los vecinos o de los miembros de la entidad o corporación y estos puedan examinar la copia del proyecto. En el periodo de información pública se pueden presentar reclamaciones o no.
Si se presentan reclamaciones, pueden ser o bien contra proyectos de clasificación de los bienes a expropiar en polígonos o grupos. En este caso serán resueltas por la Administración dentro del mes siguiente, y contra lo que decida la Administración no cabe en este caso interponer recurso alguno. O también se pueden presentar esas reclamaciones contra los precios máximos y mínimos. En este caso, la Administración formulará una hoja de aprecio, teniendo en cuenta que esa hoja de aprecio es el documento donde se determina el valor de los bienes que se tratan de expropiar. Pues bien, esta hoja de aprecio será definitiva y motivada, y en ella se hará constar la clasificación del bien y los precios máximos. Se notificará al que haya interpuesto la reclamación, es decir, al reclamante, y a este reclamante se le concede un plazo de 10 días en el cual puede hacer dos cosas: o bien aceptar la oferta o bien rechazarla. Si el reclamante no dice nada, en ese plazo la Administración considera que ha aceptado la oferta. Si rechaza la oferta, la hoja de aprecio se enviará con el expediente dentro del plazo de 10 días a partir del día en que se produzca la discordia al Jurado Provincial de Expropiación, que será el que fije definitivamente en vía administrativa la clasificación y los precios. Y en este caso sí cabe recurso contra lo que diga ese jurado, pero habrá que salirse de la vía administrativa y acudir a la vía contencioso-administrativa para poder interponer el recurso contencioso administrativo. Os recuerdo, por si no lo tenéis bien claro, lo de la vía administrativa y la vía contencioso-administrativa, que en este canal tenéis un vídeo en el que explico la diferencia entre ambas y que os voy a dejar en la descripción de este vídeo el enlace al mismo. En el caso de que no se presente reclamaciones, la Administración elevará el proyecto a definitivo mediante acuerdo y contra el mismo no cabe recurso. Una vez se consideran firmes y definitivos los precios, serán preceptivos, es decir, obligatorios, para la valoración de la finca o bienes comprendidos en cada grupo o polígono respectivo. Pero si se produjeran discrepancias entre la Administración y los interesados en cuanto a la aplicación de los precios, se abrirá un procedimiento para fijar el justo precio, que será el procedimiento que ya estudiamos en su momento en el procedimiento general y que lo tenéis explicado en el vídeo que he comentado anteriormente y que os dejaré en la descripción del vídeo de hoy. Una vez que hayan transcurrido 5 años desde que se fijaron los precios máximos y mínimos, los interesados en la expropiación podrán solicitar de la Administración expropiante la revisión y la actualización de dichos precios. La Administración en este caso tendrá un mes para resolver dicha solicitud y en el caso de que sea desestimada, es decir, que no se conceda, los interesados podrán acudir a la vía contencioso-administrativa. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Es importante que antes de estudiar los procedimientos especiales hayáis estudiado y entendido el procedimiento general, porque sólo así podréis ver la diferencia entre uno y otro. Tanto el procedimiento general como todos los procedimientos especiales están regulados en la Ley de Expropiación Forzosa, Ley 16 de diciembre de 1954, como en su propio reglamento que la desarrolla, que es de fecha 26 de abril de 1957. Hoy hemos visto en este vídeo el procedimiento especial para zonas o grupos de bienes, y en siguientes vídeos estudiaremos el resto de estos procedimientos especiales. Y esos procedimientos especiales os recuerdo que son la expropiación de bienes de valor artístico, histórico y arqueológico, la expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad, expropiación por entidades locales o por razones de urbanismo, expropiación que da lugar a traslado de poblaciones, expropiación por causas de colonización y de obras públicas, expropiación en materia de propiedad industrial, y expropiación por razones de defensa nacional y seguridad del Estado. Continuamos ahora con la expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad. Este procedimiento se lleva a cabo cuando un bien o una clase de bienes se tengan que utilizar para una función social y el propietario no lo esté haciendo.
Para que se dé este procedimiento se han tenido que dar una serie de requisitos establecidos en la ley. El primero de ellos es que es necesario una declaración positiva de que un determinado bien o categoría de bienes deben sufrir determinadas transformaciones o ser utilizados de manera específica. Que dicha declaración sea formulada por ley o por decreto acordado en Consejo de Ministros, que la ley contenga inequívocamente la intimación de expropiación forzosa frente al incumplimiento y que para la realización de la específica función social se haya fijado un plazo y a su vencimiento aquella función resultara total o sustancialmente incumplida por el propietario. Como ya vimos en el procedimiento general, las partes que intervienen en la expropiación son el expropiado, el expropiante y el beneficiario. Y ya sabemos que a estos últimos ya estudiamos en su momento que podían coincidir. Pues bien, teniendo esto presente, la ley establece, en este caso especial, que cuando no coincide beneficiario y expropiante, que en este caso sería la Administración, será el beneficiario el que tenga que cumplir la función social que ha sido desatendida en un plazo que no podrá exceder del que se señaló en su momento al expropiado. Pero que si coincide beneficiario y expropiante, es decir, cuando el beneficiario es la Administración, podrá superarse ese plazo siempre que incluya el cumplimiento de dicha función en un plan de conjunto más extenso. El procedimiento para la expropiación en este tipo de bienes será el general, pero tendremos que tener en cuenta las siguientes peculiaridades. La declaración de necesidad de ocupación se sustituye por la declaración de que concurren los requisitos que hemos estudiado anteriormente para que se dé este procedimiento especial que estamos estudiando. Otra peculiaridad sería que cuando los particulares puedan ser beneficiarios de la expropiación, la Administración podrá expropiar la cosa directamente por su justo precio, bien para adjudicarla después a dichos particulares o bien para sacarla a subasta pública. En la subasta pueden ocurrir varias cosas. Primero, que resulte un precio de venta superior al fijado en el expediente de expropiación. En ese caso, la diferencia quedará a beneficio del propietario expropiado. En segundo lugar, puede ocurrir que fuera declarada desierta. En ese caso, se anunciará una segunda licitación, rebajando el tipo de la primera licitación en un 25% y se procederá a la apertura de un nuevo periodo de admisión de licitadores. O puede ocurrir que quede desierta la segunda subasta y en ese caso la Administración podrá optar por adquirir la cosa en el tipo que la misma hubiera servido de base de licitación, asumiendo la carga correspondiente, o bien puede dejarla en estado público para que se pueda vender. El expediente de expropiación caducará a los 6 meses de declarada desierta la segunda subasta, en el caso de que la Administración no hubiera optado por adquirir la cosa. Otro de los procedimientos especiales de expropiación es la expropiación de bienes de valor artístico, histórico y arqueológico. La expropiación de estos bienes se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el procedimiento general, pero teniendo en cuenta las siguientes particularidades. Una vez acordada la expropiación, el subdelegado del Gobierno podrá adoptar cuantas medidas sean necesarias para que no se alteren las condiciones características de la cosa o bien afectado. La determinación del justo precio se hará mediante una tasación pericial por una comisión que estará compuesta por 3 miembros. Esta comisión se reunirá en el plazo de un mes a contar desde la fecha de la orden ministerial por la que se acuerde la expropiación. En el mes siguiente deberá formular con informe motivado el justo precio que haya de abonarse y en los casos de expropiación, venta pública, subasta pública o liquidación de los bienes, el Estado podrá ejercer, para sí o para otra persona pública, el derecho de retracto en un plazo de 6 meses a partir de la fecha en que tenga conocimiento de la transmisión. O puede ejercer también el derecho de tanteo, obligándose al pago del precio en un periodo no superior a 2 ejercicios económicos, salvo que el particular interesado acepte otra forma de pago. Continuamos con la expropiación por entidades locales o por razón de urbanismo. Se regulará por lo establecido, en primer lugar, en la Ley de Bases de Régimen Local y en todas las demás normas aplicables.
Y en lo que no esté previsto en estas normas, por la Ley de Expropiación Forzosa que estamos estudiando, pero con las modificaciones siguientes. Para la determinación del justo precio se aplicará lo establecido por el procedimiento general. En el jurado provincial de expropiación, el funcionario técnico será designado por la corporación local interesada. Y todo lo que la Ley de Expropiación Forzosa establezca que debe hacerse por los órganos centrales, estos casos se llevarán a cabo por las corporaciones locales. Continuamos con la expropiación que da lugar al traslado de la población. Este tipo de expropiación se llevará a cabo cuando fuera necesario expropiar las tierras que sirvan de base principal de sustento a toda o a la mayor parte de las familias de un municipio o de una entidad local menor. En este caso será el Consejo de Ministros el que acordará de oficio o a instancia de la corporación pública interesada el traslado de la población. La expropiación se extenderá también a la totalidad de los bienes inmuebles que estén situados en el territorio de la entidad afectada, salvo que lo interesado solicite que la expropiación se limite a aquello. Los vecinos tendrán derecho a una indemnización por los perjuicios que le ocasione el traslado y a ser instalados en una posición del terreno de características similares al territorio de la entidad afectada. Para comprender esto tenemos que saber que se consideran perjuicios indemnizables los siguientes: por cambio forzoso de residencia, los gastos de viaje, por traslado familiar, el transporte de ajuar y elementos de trabajo y los jornales perdidos durante el tiempo a invertir en los referidos transportes. Por reducción del patrimonio familiar referida a las bajas en la producción agropecuaria por merma de la superficie personalmente aprovechada en los aspectos de propiedad, arrendamiento y derecho de disfrute de terrenos comunales por razón de vecindad. Y el quebranto por interrupción de actividades profesionales, comerciales y manuales ejercidas personalmente por el interesado en el lugar de su residencia. Los tipos de indemnización se fijarán a propuesta del órgano que reglamentariamente se determine por el Consejo de Ministros, previo dictamen de la Comisión Permanente del Consejo de Estado. Una vez fijados los tipos, se anunciará por el subdelegado del Gobierno o autoridad competente que los interesados en un plazo de 15 días podrán solicitar la indemnización a la que crean tener derecho, o bien solicitar la instalación en el nuevo territorio de la entidad. Una vez presentadas las solicitudes, se fijará la indemnización para cada interesado. Si no se está de acuerdo con ella, se podrá reclamar en el plazo de 15 días, contado desde el día siguiente a la notificación del acuerdo ante el Jurado Provincial de Expropiación, cuando se hayan aplicado indebidamente los tipos aprobados por el Consejo de Ministros. Más tarde se formará una relación de vecinos con descripción detallada de las viviendas que ocupaban y de las fincas que personalmente explotaban. Esta relación se expondrá al público por un plazo de 15 días para que se puedan rectificar errores. Una vez hecha la rectificación oportuna, se elevará dicha relación al Consejo de Ministros para que a través del Instituto Nacional de Colonización se proceda a la adquisición de fincas adecuadas para el establecimiento de los vecinos que así lo hayan solicitado y para la creación de la nueva entidad local. Se instalará a los vecinos en esta nueva entidad local, proporcionándoles en arrendamiento o en propiedad una vivienda o un local de negocio de características similares al que ocupaban en las zonas que se hayan expropiado. La expropiación por causa de colonización se regulará por su legislación especial y en lo que no esté previsto en ella, entonces cuando acudimos a lo regulado en esta ley de expropiación forzosa que tendrá carácter supletorio. En cuanto a la expropiación por causa de obras públicas, respecto a dicha expropiación, la ley lo único que establece es que la iniciación y la tramitación del expediente relacionado con los servicios de obras públicas corresponderá a los ingenieros jefes de los servicios respectivos, asumiendo las facultades que le corresponde al subdelegado del Gobierno. Seguimos con la expropiación por necesidades militares. La ley establece que cuando el Gobierno acuerde la adquisición de inmuebles que estén situados en la zona militar de costa y fronteras o por otras necesidades urgentes de la defensa y seguridad nacional,
La expropiación que fuera preciso llevar a cabo se regulará por el procedimiento general, pero el expediente respectivo será tramitado por la Administración militar que corresponda en razón al ejército al cual queden sujetos los bienes que hayan sido ocupados. El funcionario técnico del Jurado Provincial de Expropiación será sustituido por un técnico militar del departamento respectivo. Y por último tenemos las requisas militares. En tiempo de guerra o movilización total o parcial que no sea para maniobras, las autoridades militares podrán utilizar previa requisa toda clase de bienes muebles, inmuebles, derechos, empresas, industria, alojamiento, prestaciones personales y todo cuanto sirva directa o indirectamente a los fines militares. Fuera de estos casos, únicamente podrán ser objeto de requisa los alojamientos para personal, ganado y material, las raciones de pan y pienso, el combustible y alumbrado, el alojamiento y cuanto sea necesario para la asistencia a enfermos o heridos, los medios terrestres, marítimos o aéreos, propiedades rústicas y urbanas y los medios útiles de locomoción y transporte de índole animal o mecánico. En ningún caso se podrá exigir la requisa de recursos superiores a los que posean los municipios. Y además se le debe respetar los víveres necesarios para alimentación civil durante un tiempo prudencial. Este derecho de requisa corresponde a la autoridad militar que se determine por reglamento. Toda prestación por requisa da derecho a una indemnización por el importe del servicio prestado, del valor de lo requisado o de los daños y desperfectos que por su causa se produzcan. No será indemnizable la prestación por alojamiento tanto en casos particulares como en edificios públicos de las fuerzas de los ejércitos de tierra, mar y aire, además de las personas que estén afectos a los mismos. El importe de la indemnización se fijará por la Comisión Central de Valoraciones de Requisa y por las provinciales. La Comisión Central se nombra por decreto y estará compuesta por representantes de los ministerios militares y de los civiles, y forman parte de ella un general y un jefe de los cuerpos de intendencia e intervención de cada uno de los ejércitos, y un auditor. En cuanto a la Comisión Provincial, está compuesta por 5 diputados provinciales, el jefe de intendencia y otro de intervención, y estará presidida por quien designe la autoridad militar. Además, también la ley regula una comisión especial de valoración que se puede constituir en territorios ocupados y que actuará en las reclamaciones que se hayan presentado. Y con esto ya tenéis todo el tema de la expropiación forzosa completo, tanto con la ley de expropiación forzosa como con el reglamento que lo desarrolla. Todo lo relacionado tanto con el procedimiento general como con los procedimientos especiales. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, así podré continuar con este canal. Gracias, como siempre, por estar ahí, al otro lado de la cámara, y os espero en el próximo vídeo.